Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y todas. Eh, Nada, seguimos con las sesiones presenciales del curso de Educación y Comunicación Ambiental. Hola. Como ya sabéis, pues bueno, con todas estas sesiones presenciales hemos tenido diferentes ponencias de diferentes tipos, pues unas más centradas en educación ambiental como tal, más a nivel conceptual. Después hemos tenido otras sesiones más prácticas, también hablando de interpretación del patrimonio, ¿no? Orientado al tema ambiental. Hemos tenido también ponencias de psicología ambiental, centradas en cosas del comportamiento humano. Y después de todas estas formaciones presenciales, hoy queríamos darle un enfoque más práctico, darle un enfoque ya más allá de lo que es la educación y la comunicación y cómo, pues, bueno, a través de esa comunicación podemos alcanzar diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo hoy vamos a hablar con Juan Medina y con Thais Gold del ámbito, por un lado, más a nivel local o cómo trabajar a nivel local con participación ciudadana y procesos participativos de cara, pues, a temas ambientales, climáticos, y contáis sobre todo más a nivel empresarial, ¿no? De innovación, de startups y cómo, pues, lanzar proyectos innovadores dentro del sector ambiental. Bueno, aprovecho ya para presentarlos un poco. Juan Medina. Bueno, los dos son embajadores del Pacto Europeo del Clima y de eso también vamos a hablar hoy. Entonces, Juan es embajador del Pacto Europeo del Clima, es politólogo, ha tenido ese periodo de político, ¿no? En el Ayuntamiento de Cuart, y hoy centrado en la planificación urbana a nivel de temas climáticos, ¿no? Sobre todo planes de adaptación climática, agendas urbanas, trabajando desde la empresa iCatalyst y también desde la empresa LUA, Living Urban Adaptation. Así que bueno, pues vamos a contar con su colaboración para hablar de todos estos temas. Y Thais Gold, también embajadora del Pacto Europeo del Clima, eh, es la CEO de Innovaon y desde ahí desarrolla pues muchos procesos también relacionados con innovación, ayudando a las empresas, ayudando a las startups a desarrollar esas líneas de negocio. Y sobre todo, un aspecto muy importante, y creo que para nosotros en este curso también muy relevante, es que lo hace sobre todo en áreas rurales, ¿no? Trabaja con empresas de un ámbito rural para posibilitar su lanzamiento y su desarrollo. Entonces, pues bueno, vamos a descubrir ahora todo ese conocimiento que tenemos aquí de experiencia. Y yo para empezar, lo que quería es contar un poco la experiencia que tenéis, o que nos contéis casi, antes de contarlo yo, que nos contéis qué es ser embajador del Pacto Europeo del Clima. ¿Qué significa o en qué consiste? Eso si quieres empezar tú, Kai. Bueno, cuando yo me tropecé con el concepto de embajador, estaba justo en un curso de Climate Kit y había una chica, una de las ponentes, que decía, soy embajadora del Pacto por el Clima. Y yo decía, wow, que esto suena precioso. Porque bueno, como con un poco de historia, yo vengo originalmente de Venezuela y en Latinoamérica todo es como 10 veces más atrás que lo que va a Europa, ¿no? Y entonces cuando yo decía, oh, hay voluntad política, o sea, ya hay un marco político que es el Pacto por el Clima, el Pacto Verde Europeo, y dije, pues yo me tengo que sumar a esta historia, porque sí es verdad que venía haciendo mucho trabajo sobre todo en estos espacios, y era muy cuesta arriba. Y cuando tienes ya un marco político como el Pacto Verde Europeo, el Pacto Climático, la historia cambia. No lo hace quizás más fácil, pero por lo menos tienes un marco y se hace este grupo de expertos donde todos estamos alineados con un mismo fin y vamos haciendo, tomando acciones por ello. Y nada, me postulé. Creo que es un formulario que cuando lo vas llenando te pregunta, yo lo sentí como con mucho compromiso, sí, como porque te pregunta, ¿a qué te comprometes en este año que vas a ser embajador del pacto? Y nada, con lo que yo tenía, que siempre ha estado relacionado a innovación, a cómo la innovación puede estar al servicio de la comunidad, en este caso de temas climáticos, y dije, pues nada, yo voy a entrevistar a 100 soluciones
que estén, en este caso en España o en Europa, que puedan ayudarnos a solucionar todo esto que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y eso fue como que mi primera forma de llegar a ser embajador. Ya. Bueno, así que, por primero agradecer la invitación y es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras hoy. Y nada, bueno, voy a empezar un poquito como estáis, cómo surgió esto y demás. A mí me pilla que estaba en ese momento, yo era responsable político, concejal del Ayuntamiento de Guadalpollet, del área de cambio climático y transición ecológica, que esta área precisamente se inició en el 2015 a propuesta mía porque veía que era necesario trabajar, dar un replanteamiento a la estrategia urbana, ¿no? Sobre todo mirando como cambio climático, que era una cuestión que estaba ahí, que lo íbamos a padecer y que había que buscar la naturalización y vegetar más la ciudad y tal. Bueno. Y ahí pues, primero conseguimos la financiación FEDER, la DUSI, cosa que estuve dirigiendo. Y en el trabajo era muy importante la participación ciudadana y el compromiso con la gente y que se sintieran cómplices con el ayuntamiento y con esta estrategia. Cosa que cuesta y es complicada y es algo que ahora hablaremos. Pero bueno, ahí en el 2020 y después de lo que sufrimos también con la pandemia, pues surgió la posibilidad, me dio la información y veía que iba a ser un encuentro con personas de todo tipo, que ya no eran ni políticos, bueno, que sí eran políticos, más que políticos éramos, porque creo que son un pocos políticos que somos embajadores, Sí. más bien ciudadanía en general, profesores, académicos, empresarios, divulgadores, gente comprometida, en definitiva jóvenes, muchos jóvenes, sobre todo ahora cada vez más, y en el cual podíamos compartir un mismo compromiso, el compromiso que nos comprometíamos, y crear unas sinergias interesantísimas y que además luego nos podemos llevar a nuestro terreno, a lo local, ¿no? La ciudad. Y bueno, yo sí que fui uno de los primeros además que se unió. En el 2020 lo solicité y el 21 creo que fue la primera renefa. Y ahí estuve y bueno, ha sido alucinante, ¿no? Un poco estos 4 o 5 años, porque ha servido mucho para crecer personalmente, para abrirte la mente y para colaborar luego en otros territorios, no solo el tuyo. No solo el tuyo, porque al final hay que verlo como un problema global. Y, y bueno, y decir que esto está abierto a todo el mundo, es decir, que no, eso sí es voluntario, es algo voluntario, y que de todas formas cualquier persona puede formar parte, simplemente hace falta un compromiso, ¿no? Y estar abierto a compartir y a ser un colectivo que eso, que trabaja en común. Muchas gracias a los dos. Pues bueno, como dice Juan, ¿no? La verdad que es interesante que sea voluntario también, ¿no? Porque realmente demuestra ese compromiso de las personas que están. Y creo que en Europa ahora mismo somos más de 1.200. O sea, que realmente es una red súper amplia, ¿no? Con muchas personas y todas comprometidas, como decían, por este tema. Pensando en esa red, ¿pensáis que realmente el ser embajadores relacionados quizá con la parte esta de comunicación, ¿no? O de educación ambiental, no sé, qué ventajas veis, ¿no? de esa red? O cómo se puede aprovechar esa red para llegar quizá a tener un mayor impacto? O al mismo tiempo, ¿qué barreras veis también, ¿no? O sea, ¿cómo veis ese... Bueno, como las cabezas que vamos, tenemos una, por decirlo, como un encuentro anual de embajadores y creo que siempre ha sido como el tema transversal cómo comunicamos esto. O sea, es como que pueden cambiar otros temas centrales, pero el cómo lo comunicamos, cómo hacemos que, no tanto que se sumen más personas a ser embajadores, pero sí que más personas conozcan el pacto, ¿vale? O sea, ese creo que es como creo que es la principal función o el principal objetivo que tiene el ser embajador del pacto, es cómo lo comunicas, cómo haces que llegue cada vez a más personas y está esa parte de comunicación, mayor participación y está la otra parte es
¿Cómo evitamos las noticias, fake news? Sí, las noticias falsas, ¿sabes? Como que en esa comunicación, ¿cómo garantiza que lo que se está comunicando es certero? ¿Y cómo evitamos que la gente que está consumiendo información de mil medios, cómo hace para que ellos mismos puedan tener esa capacidad de discernir, mira, esto es real o esto no? Y creo que eso, mi sensación ha sido que es como que lo que la Secretaría del Pacto es como que lo que más se ha enfocado y es como embajadores, como que lo que nos llega es cómo comunicarlo mejor, o sea, cómo hacer que la gente lo entienda, hacérselo más sencillo, hacérselo muy práctico, porque como dijo Juan, los embajadores son un núcleo de muchos expertos en muchas áreas, muy apasionados por el clima, pero hay desde emprendedores, innovadores, gente en la parte política, abogados. O sea, este es un núcleo de expertos muy potente que a veces también nos cuesta, bueno, hay periodistas también, comunicadores sociales, que quizás lo que es cómo entre todos podemos comunicar esa visión y que llegue cada vez a más personas. Eso creo que es para mí la función principal de ser embajador. Sí. Bueno, yo el hecho de que compartamos visiones distintas o desde diferentes áreas, digamos que son multidisciplinares, te aportan siempre un mayor conocimiento o te puede aportar cómo lo está haciendo en otros sitios y cómo llegar mejor a través de la comunicación o de la acción en sí, ¿no? Entonces es algo que lo puedes luego adaptar y de esos debates que generamos y esos eventos que generamos son inputs de comunicación y de llegar a un espacio determinado. En muchos casos llegamos a la prensa, que también está bien, es decir, crear opinión en la prensa y hay un apoyo por parte del secretariado también en reforzarlos en ese sitio. Yo creo que ese grado de opinión es muy interesante, pero yo tomo más en Valencia, fuimos en el terreno, a veces en la localidad. Y voy a poner como ejemplo, porque de alguna forma nos retroalimenta la valentía, por no decir innovación, la valentía de hacer cosas que no te hubieras imaginado hacer, ¿no? Pero porque también te da una cobertura y, bueno, la Comisión Europea no nos paga, pero sí que hay un equipo detrás de coordinadores que nos a la hora de comunicar, hacer un cartelito o de comunicar a la prensa o poner algún medio, pues nos lo pones si lo que propones es algo que va a llegar a la ciudadanía y tal. Entonces, algo que pasó en Paiporta, la compañera Carmen, que después de la Dana, muy poco tiempo de la Dana, montó un evento con científicos, con la parte social y de los ayuntamientos, cuando la gente tenía mucho miedo de hacer cosas porque estaba la gente como muy enfadada o eso se expresaba o que se compartía en las redes sociales, porque había mucho negacionista, mucha gente que ha ido ocupando los plenos en vez de pedir soluciones simplemente a pedir cabezas, en vez de ver soluciones, que yo no diga que no tenga responsabilidad, todo el mundo que tenga una responsabilidad tiene que asumir, pero en este caso, entonces, en aquellos municipios los alcaldes, los concejales y tal se echaron a la calle los primeros y las asociaciones y entre ellos colaboraron. Pero bueno, ese miedo se rompió gracias a que Carmen dinamizó aquel evento y se puso en marcha y sobre todo con el asociacionismo y fue algo que se generó una unificación muy importante. Y luego el Día de las Víctimas, que ese ya me encargó yo de organizar en Torrent, que ya era con las asociaciones de las víctimas. Es decir, nos sentamos, los embajadores pudimos poner en marcha con ellos, que es decir, de alguna forma también ese respaldo hace que un evento de esas características confíe en la institución, como es la Mancomunidad, en este caso de la Horta Sur, y confíe en los responsables, y las propias asociaciones, que dan un poco gracias, un poco, bueno, a que se mediatizara, pero entonces, como fue algo muy transparente, muy desde su yo, ahí se explayaron y dijeron lo que querían, y al final es que no volviera a pasar, ¿no? Aparte que tienen que asumir responsabilidad los que no lo habían asumido y pedir la dimisión de cierta persona que al final ha dimitido, lo que ha costado mucho tiempo. Pero lo que querían es que, sobre todo, que se pusieran medios, o sea, que eso no volviera a pasar, que estuvieran más seguros, sobre todo, de que no hubiera ciudadanía
que estuvieran en ese peligro, que había que adaptar las ciudades, que había que generar una comunicación y relación con la ciudadanía, y que ellos querían opinar, y que su dolor se convirtiera en acción, ¿no? Eso fue muy bonito también, que lo pudimos reflejar como algo, por señalar algo, algo pragmático. Yo puedo sumar un poquito, ¿no? Es como el, aunque todo es voluntario y todo lo que hacemos es absolutamente voluntario, sí es verdad que tener el respaldo del secretariado, de la coordinación, también te da porque al final estás representando una institución. Y sí es verdad que se proponen cosas, o sea, proponemos cosas, esa vez, bueno, hay unos que somos más afines a otros, pero como que siempre, hey, Juan, o hey, José, ¿qué te parece si tal cosa? O hey, Carmen, siempre hay unos que van tirando, motivando, y es como, creo que son muy pocas las iniciativas individuales de los embajadores, las que he visto, como que siempre tratamos de ser gregarios, ver quiénes estamos afines y vamos lanzando cosas, libros. Sí, se van sacando eventos, consultas, y siempre se hace como un órgano vivo que estamos como interactuando. Y eso hace que se coloquen cosas sobre la mesa, pero también que haya como, ¿qué opináis? O sea, se consultan mucho, es como muy consultivo entre nosotros. ¿Qué opinas de esto? ¿Quién se quiere sumar? Y el que se quiera sumar se suma, pero creo que ayuda mucho esa sinergia. Y también como un respeto a lo que estamos representando. Es como que de repente a veces, o sea, nos saltan las pasiones y cosas que este tema nos apasiona, y si vemos algo que es injusto, es como que, ok, bueno, vamos, ¿quién es el más diplomático para contar esto? ¿Sabes? Como que a ti te dejamos aquí, organiza, pero ponemos a otros que hablen, que son más, que tienen la sangre un poco más fría, ¿sabes? Pero creo que eso es un valor, la propia red de embajadora y el respaldo y ese compromiso que estás representando. Sí. Sí. Bueno, yo creo también que es una suerte, ¿no? Tener esa red ahí de gente que además todos son muy profesionales, cada uno, como habéis dicho, de diferentes ámbitos y que al final todos suman, ¿no? Eso no lo conocíamos, ¿sabes? Ya lo conocíamos, claro. O sea, realmente es que se crean ahí vínculos potentes. Bueno, y después también el secretariado siempre aporta, como decís, incluso herramientas también, ¿no? También hay una academia para los más jóvenes, quizás, sobre todo orientada para los más jóvenes, o sea que es una estructura potente, ¿no? Bueno, yo casi voy a pasar como a un siguiente bloque ya más específico, pero antes, ya que estamos, quizá para este próximo año, pues tú decías, ¿cuál es el próximo reto? Yo me comprometo. Sí, porque eso es como una especie, no, es como una especie de juramento. Yo lo siento así, que es como que, ¿a qué te comprometes? Y tú dices, yo me comprometo este año, tal. En mi caso, el primer año fue conseguir estas 100 iniciativas, el segundo año fue montar esta aceleradora climática, que al final es la primera aceleradora climática enfocada en zonas rurales. Es como poner la innovación al servicio de los retos de zonas rurales, de zonas periurbanas, a sus retos climáticos y sus retos de transición verde. Y este año estamos, como queremos dar un paso más, porque notamos que las soluciones estas innovadoras que nosotros vamos apoyando necesitan como espacios de testeo, o sea, espacios donde probar. Y entonces queremos como llevarlo, como tú dices, a hacerlo más real. Que tengan oportunidades de, vale, que si vemos una comunidad que tiene un reto, no sé, tratamiento de aguas o tal, y vemos a alguien que tiene algo que está en piloto, bueno, vamos a probar y ver cómo lo van nutriendo. Y ese es como que este compromiso que tenemos ahora, buscar espacios de prueba donde se puedan beneficiar todos los actores. Muy bien. Iba a comprometerme en febrero, pero bueno, es que apreté. No adelanta. O sea, No, bueno, mi compromiso suele ser como muy, no sé, lo que va surgiendo, ¿no? Aunque sí que es verdad que, sobre todo en la comarca Horta Sur, pues hago mi actividad de sensibilización en institutos, en charlas con los ayuntamientos y tal.
Sí que quería mantener el Día de las Víctimas del Cambio Climático, que es el día 15 de julio, mantenerla y hacerla allí, porque yo creo que todavía requiere debate, requiere encuentro y requiere, no sé, ver a los resultados también, porque por otro lado la reconstrucción está siendo muy lenta y es lógico también porque fue una devastación total y ahora cae 4 gotas y se sigue inundando porque es que están todos los inmornales están saturados, quiero decir. Y eso es un miedo y un temor que surge, que lo parecen los niños, que lo parecen las personas mayores, que lo parecen mujeres, que lo parecen... Y bueno, hace falta debatir y encontrarse y ver, buscar luego también que esto se lo crea las instituciones, que haya también políticas valientes, porque el tema de la enfermedad mental es algo que estamos muy pobres y que es tan necesario, sobre todo cuando pasa una catástrofe de este tipo. Ayer estaba haciendo un programa que viene era un poco ahora la de la careta, ¿no? Por tal vez lo estabas comentando. No sé si alguien lo vio, que hablaban del Canal, del pueblo del Canal. Que también es, bueno, pues estuvo muy bien porque el alcalde mismo, ¿no? Hablaba en especial del cambio climático. Que decía que lo que había pasado pues cada 50 años o más, ¿no? Que eran inundaciones torrenciales, ¿no? De la Dana, de la Gota Fría. Que desde el 2018, o sea, cada 2 o 3 años han tenido a un nivel mucho más grande y inundaciones súper intensas, ¿no? Con lo cual ponía encima de la mesa, ¿no? El tema de los eventos extremos cada vez más frecuentes y más intensos. Y es que ya ahí se plantean ya cómo la ciudadanía se va de su vivienda, lo está abandonando, porque realmente ve que es algo como repetitivo, ¿no? Entonces es como realmente, y esas situaciones hay que... Disculpa, que me haya emocionado. Es lo que digo, no es que la haya padecido yo directamente, facial, o sea... Pero sí que pues, mucha gente alrededor y lo ves, y estoy trabajando con muchos municipios alrededor y no sé qué iba a salir. Está lo cierto, pero al final te das cuenta que es eso, ¿no? Que está en el ambiente, está en esto y hace falta. Entonces, por mucho, ¿eh? Hombre, es normal que tú eres de aquí, yo por eso un poco cambiado de tema con el tema este de acá. Como dice mi psicólogo, los eres súper bien para el tasco esto. Pero una persona que has vivido allí, sabes a la gente de allí, que trabajas allí con los ayuntamientos, pues al final ves de primera mano nomás ese sufrimiento, ¿no? Y esa realidad. Así que bueno. Y alerta roja, no alerta roja. Yo le decía esta mañana a mi compañera, porque ha habido, me quedo teletrabajando, no me quedo, tengo yo el curso, no sé qué. Y estábamos diciendo, es que antes yo iba a un sitio y miraba qué tiempo hacía en ese sitio, pero tengo que ver lo que va a pasar por el medio. Si viene un barranco por el medio, si no sé qué, si el río Alto Palancia se puede desbordar, lo que va a hacer, y aún así cambia, porque es que... No te fías de nada, ¿eh? O sea, no te fías de nada. Y de hecho, a la noche volvía en un avión y decía una madre a un hijo, dice, ¿ves? No ha pasado nada. Y el hijo le decía, ya, pero la otra vez tampoco iba a pasar nada porque estamos acostumbrados a la gota fría y pasó. Y es que... Mejor siempre me que otra cosa. Por eso te digo, y lo que falta en las administraciones públicas, y me doy por eso, es un protocolo de verdad, porque la gente venimos de un montón de puntos, y entonces, si sale naranja, pero la naranja ha cambiado esta mañana a las 9 de la mañana, y si sale amarilla y los niños no van a clase, pero si tú te tienes que encargar de ellos, entonces hace falta realmente pues, unas políticas de adaptación, porque esto va a ir... Formación para la ciudadanía. O sea, ciencia, formación y de forma. De concienciación, de cómo reaccionar, que en otros sitios de España ya hay. Me refiero, por ejemplo, en Cádiz hay un protocolo de actuación de tsunamis que tú sabes por la calle indicaciones de a dónde tienes que marchar y dices, ostras, pues si ya esto ya lo ha hecho gente nacional, ¿por qué no nos copiamos un poco? Bueno, se está trabajando, ¿no? En todo eso. El hecho, un poco el trabajo que desarrollas en ese sentido. Ahora también está en marcha el marco europeo de resiliencia y gestión de riesgos. Que, de hecho, hay una consulta pública que hablábamos de participación, ¿no? Con lo cual, si queremos participar, el otro día se me olvidó cuando estábamos en la sesión participativa, pero es momento de entrar y poder opinar, ¿no? Sobre el marco y sugerir o aportar. Entonces, bueno, pues eso también hay que aprovecharlo, ¿no?
Pero sí, yo creo que lo que hace falta, como decía Juan, conciencia, ¿no? Conciencia y saber un poco, pues entender, ¿no? Estar educados, estar formados, tener esa conciencia. Y bueno. Y bueno, en relación a esa conciencia, pues a mí también me gustaría ya entrar un poco en el ámbito de trabajo de cada uno, pues quizá dais ese nivel de conciencia ambiental, ¿no? Que tú percibes en las empresas o en ese ecosistema, ¿no? Que utilizáis mucho esa palabra de ecosistema innovador y emprendedor. Pues, ¿cómo lo percibes? Bueno, lo comentamos hace poco, ¿no? Que los que estamos como que tenemos esta llamado, por decirlo de alguna palabra, hacia el medio ambiente, es como que ya lo tenemos como en el ADN, o sea, ya lo tenemos, la conciencia la tenemos, ¿vale? Y tratamos de que tanto en nuestra vida personal o ir llevando prácticas lo más sostenibles, o sea, o pensamos mucho, ¿no? A esto o esto, ¿no? Y en el caso que trabajo con emprendedores que son de la parte agro, de la parte de la cadena de suministro de comidas, o sea, que van innovando en estas partes, o en Green Tech, como llaman, es como que ya lo saben, o sea, ya lo tienen puesto y creo que muchas veces es muy personal, es porque los ha tocado algo y dicen, nadie lo está solucionando, yo tengo que hacer algo. Y van, inventan, claro, son unas mentes geniales, que muy ingenieros y crean cosas impresionantes, ¿vale? Pero nos pasó en el caso de... y yo creo que también vivimos como los que somos amantes del mundo de sostenibilidad, vivimos como en una burbuja, en nuestra burbuja medioambiental y en nuestra lucha, pero fuera de eso hay mucha gente que no tiene ni idea, no tiene ni idea, o sea, desconocen, es como que esto les es ajeno, como para mí las criptomonedas, o sea, es como que no tengo ni idea, o sea, no sé, ¿sabes? Y, y nos tocó recientemente llevar un programa de aceleración de ciberseguridad que no tenía nada que ver con esta historia y me negué mucho, no, pero lo mío es verde, lo mío es medio ambiente, yo ciberseguridad, pero bueno, al final la mentalidad emprendedora es la misma y aceptamos y lo que nos dimos cuenta es que dijimos, vale, ¿cómo podemos dar pinceladas en este tema de cómo comunicamos, cómo podemos que ellos puedan despertar esa chispa de conciencia y sepan la problemática? Y les comenzamos a hablar de, estas son las ODS, este es el Acuerdo de París, esto es, ¿sabes? Que por cada tonelada, las cifras que todos manejamos, por cada tonelada de comida que se desperdicia hay tantas toneladas de gente que se muere de hambre, ¿sabes? Muchos datos estadísticos que los que estamos en este círculo conocemos y no lo sabemos de arriba abajo, pero para ellos fue así como un... ¿Qué me estás contando? O sea, el mundo se está acabando y no lo sabemos y los que conocemos como que sí, o sea, sí, nos los estamos cargando. Y ahí fue ese momento de que, claro, cuando salimos más allá de nuestro círculo de los que hablamos, o de los embajadores, los que somos apasionados del medio ambiente, te das cuenta que hay muchísimo desconocimiento todavía. Y también cuando ven, porque son cifras de impacto, de cosas que nosotros conocemos, algo los mueve. Algo los mueve y dicen, pues yo quiero hacer más. Y entonces ahí es como que comienzas a ganar gente fuera del círculo y comienzas a ganar gente que también quiere aportar, busca formas de aportar. Y yo creo que esa es una... Para mí ha sido una reflexión de este año, es cómo puedo moverme en ámbitos fuera, totalmente fuera, donde podamos ir sembrando como unas semillitas y que eso vaya germinando en algún momento, pero creo que el impacto ese primer impacto es mayor cuando te enteras, porque yo recuerdo la primera vez que me enteré fue así como que, ¿cómo nadie me dijo esto? O sea, como que, porque en algún momento, o sea, ¿cómo que nadie me habló de esto? O sea, ¿cómo estudié 5 años en ingeniería? Estudié ingeniería metalúrgica. 5 años en ingeniería metalúrgica y nadie me dijo que nos estábamos cargando el planeta. A metalurgia, imagínate.
¿sí? Y entonces es como que en ese momento es como que ¡tac! Ganas a una persona y se puede ser. Eso sí, la verdad que eso es importante, ¿eh? Cómo salir, ¿no? De esa burbuja que a veces podemos estar, ¿no? Que todos, como dices tú, hablamos el mismo idioma, estamos dentro del mismo ámbito, pero al final realmente lo importante es llegar a un poco más allá, ¿no? Es llegar a esas personas que todavía no tienen esa conciencia, ¿no? Y yo creo que eso va muy en relación también a lo que haces tú, ¿no, Juan? Porque al final lo que intentas es crear esa conciencia también, involucrar a los ayuntamientos, ¿no? Que quizá puedan tener también esa capacidad de dispersar. Y cómo, no sé, cuéntanos tú un poco cómo planteas a ese nivel de trabajo con ayuntamientos. Como seguimiento, bueno, yo te podría comentar también que antes de la Dana no había tanta conciencia hacia la adaptación climática. Y yo estaba trabajando en algún ayuntamiento, los que padecieron, ya estaba con ellos con estrategias urbanas, pero no ellos como políticos, sino incluso la ciudadanía, porque estábamos con dinámicas de participación ciudadana, precisamente con Pai Portavoz de Tusedi y Pecaña, que estaba trabajando en una estrategia conjunta de nuestros municipios. Y unas semanas antes de las sesiones que estábamos trabajando, yo saqué la pregunta: ¿y el barranco qué? ¿El barranco qué problema nos presenta? Pues estábamos analizando las debilidades y luego las fortalezas, y ahí salió por parte de todos que no era un problema, que no, eso no inundaba, que no pasaba nada y que utilicemos los recursos y tal, otras cosas. Y no a buscar, y decía, bueno, pues a lo mejor se puede naturalizar para crear una mejor tal, adaptar. No. Además, eso es competencia de la Confederación y demás. Eso era Sende. Meses después, o un año, ya hemos tenido que aquella estrategia rehacerla, trabajar de nuevo con la ciudadanía y con tal, y se ve el cambio, y menos mal que decir que se han dado cuenta que hay que adaptarse y que hay tal, y que hay que naturalizar la ciudad lo máximo posible, reducir la velocidad de las pluviales o de la lluvia, de buscar islas de confort a esos eventos climáticos de mucho calor que vamos a pasar, que se ha cambiado para bien, ¿no? Menos mal, que decir, para una reacción. Y en ese sentido la ciudadanía también está siendo más consciente, ¿eh? Desgraciadamente hay que pasar una desgracia de estas, no para que pase, pero bueno, yo creo que es un buen momento y hay que aprovecharlo y en eso estamos. Luego, en tema de la comunicación desde la institución para conseguir, creo que tenemos algunos errores viciados, pero todos, ya no digo ayuntamientos o tal, desde nuestras propias organizaciones, empresas o asociaciones, ¿no? Porque tenemos la manera de comunicar el qué, ¿no? Pues voy a inaugurar un centro de formación, voy a a peatonalizar el casco antiguo y demás. Y hay que contar el para qué. No, a partir de ahora vamos a poder, o te vas a poder formar en nuevas tecnologías, en empleos verdes, y vas a tener una oportunidad de trabajo. No, a partir de ahora vamos a tener menos contaminación en el centro del pueblo y vamos a pasear mejor para ir a utilizar nuestros comercios y vamos a tener poder disfrutar. A veces contamos lo que el qué, pero no el para qué. Yo creo que cambiando ese mensaje llega con mucha más facilidad. Pero también a veces el qué, porque lo utilizan sobre todo ya es una crítica a los municipios o demás, porque también se utiliza desde una comunicación de marketing, de venta del producto, y por eso se piensa en el qué. Y haces el producto es el propio político o la propiedad y concentra demasiado la comunicación y la información. Hoy en día que estamos en las redes sociales y que hay mucha facilidad de relación con la ciudadanía, yo algo que sí que trabajé cuando estaba en el Ayuntamiento de Cuart, que además era responsable de comunicación, que además me sirvió mucho Toni Puig, este libro precisamente, que era la comunicación municipal con los ciudadanos, con la ciudadanía, que es una persona que viene del movimiento, bueno, realmente venía de Barcelona organizando el centro voluntariado y luego se encargó de la comunicación del Ayuntamiento de Barcelona. Era cómo comunicar a través de las personas, de los proyectos, de la gente, cómo llegar a ser voceros, pero por esa implicación era mucho más fácil. Y democratizar la comunicación institucional. Quiero decir, los municipios, las instituciones
que no solo ayuntamientos, sino organismos, diputaciones, tal, suelen concentrar la comunicación desde el gabinete de prensa o concentrar eso en una figura como es el alcalde, el director de no sé qué, y lo que hay que hacer es contar el día a día, contar el para qué y qué es lo que hacemos, y que la gente se pueda relacionar y plantear sus quejas y sus problemas y resolver. Para eso, la oportunidad que nos ofrece estas tecnologías, estas redes sociales, que en un inicio con el esquema de gobierno abierto parecía que íbamos por ahí la tendencia, el tema de gobierno abierto y crear herramientas, pero de repente eso nos hemos olvidado, ya no está de moda, ni la transparencia del gobierno abierto, son al revés, y lo que está es el marketing. Y el retroceso incluso en el propio ayuntamiento donde yo estaba. O sea, yo estoy alucinando con lo que están haciendo, porque se ha perdido esa relación y ese compromiso con la transparencia y esa cercanía con la ciudadanía. Y si no hay cercanía y no hay implicación, no hay comunicación con la ciudadanía, no hay éxito de participación ni éxito de conseguir de ir a la vez con la institución a mejorar tu ciudad, a tu población. O sea, como autocrítica. No, muy interesante. De hecho, el otro día lo hablábamos también un poco el tema este Bueno, en general hemos hablado mucho de comunicación durante el curso, pero el otro día estábamos comentando esa parte, de hecho, pues, más psicológica, más ambiental, y del contexto actual, ¿no? Que ha cambiado y eso condiciona muchas cosas, ¿no? Y que todo es, pues... yo comentaba el otro día que ya no se argumenta ni siquiera para tener una verdad o para demostrar algo, simplemente el hecho de ganar y ya está, ¿no? De ganar la conversación y de destacar más y da igual el fondo que haya detrás, ¿no? Entonces, en esa línea coincido totalmente contigo, ¿no? Que se ha perdido esa conexión, pero bueno, para recuperarla quizá hay que volver a construirla, ¿no? O sea, también hablábamos mucho de esa parte emocional de la comunicación, ¿no? Y de cómo reconectar con las personas. Con lo cual, bueno, ¿crees que pasa lo mismo también en las empresas a la hora de comunicar? Juan también decía que utilizan mucho el marketing, ¿no? Pero ¿crees que ha cambiado algo en la forma de comunicar hoy en día o a la hora de vender el producto, de conectar con la gente también? En la empresa, eso que es un tema que tiene muchas aristas. Sí, bueno, Vale. ahí dependerá, me imagino que depende mucho de Sí. qué casos y de cómo. Pero, vamos a decir, están las concienciadas y las que no están concienciadas. Hay unas que sí dicen, pues vale, necesitamos números y entramos en este tema de greenwashing, como que si ponemos cualquier historia y somos verdes. Y el otro tema sí es las que, por lo menos con las que yo trabajo, que están en proceso de desarrollo de productos, ya están como en un proceso de escalado, tienen un prototipo y ya necesitan espacios de prueba real para ver si esto funciona. En el caso de ellos, nosotros los acompañamos porque uno de nuestros partners es Climate Kit y ellos son los que nos dan como el aval medioambiental. Porque entrarían en esta red de posibles empresas o emprendedores que pueden tener acceso a inversores de impacto, a su red de inversores de impacto. Entonces nosotros los ayudamos tanto para que la empresa se desarrolle y quede sólida, el producto como tecnológicamente más avanzado, más robusto, también como que estén más listos para inversión, pero justamente la pata que nos presta Climate Kit es cómo ellos pueden comunicar el impacto que realmente están dando, ¿vale? Es cómo saben que lo que estás haciendo está mejorando lo existente o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes si lo que estás haciendo... o sea, si un coche eléctrico es mejor, o sea, ¿cómo sabes realmente que un coche eléctrico es mejor que un coche de diésel o de gasolina? O sea, ¿qué te hace decir esto es mejor? ¿Vale? Entonces ellos nos ayudan con esa parte, que todas las soluciones que se planteen sobre la mesa, por más bonitas que suenen, tienen que haber algunos indicadores que te digan, mira, sí, sobre esta base, sobre lo que existe, esto me está mejorando. Y ellos lo hacen como que muchas mediciones la transforman en CO2 equivalente. Esto genera tanto CO2 equivalente, esto genera menos, entonces tú estás reduciendo. O sea, tú estás teniendo
menos impacto o una huella de carbono más positiva o no. Y eso es lo que se trata. Y otra cosa que ellos nos aportan, que es súper, es que para mí fue así como un wow, qué bien lo hacen, es que separan las diferentes tecnologías o los diferentes productos y servicios es para adaptación, esto es para mitigar o esto es para habilitar, ¿vale? Y hay otra que sería, esto es economía circular. Entonces, ellos las van como separando, o sea, mitigar es como que, bueno, lo que hay lo reducimos, adaptar es, no podemos hacer más nada, nos adaptamos, y habilitar es, ok, ¿cómo podemos facilitar que las de adaptación o las de mitigación se integren? Y ya las de economía circular son otras. Entonces, te permite como que dependiendo de lo que vayas a ofrecer, saber y en base a la necesidad que pueda tener un ayuntamiento, un municipio, una empresa o un parque industrial, tú decir, vale, ¿cuál es tu política? ¿Es más de mitigación? ¿Te quieres adaptar? ¿No quieres hacer nada? ¿Quieres seguir como estabas antes? ¿O quieres ir a una transformación de una economía lineal a una economía circular? Entonces, en base a eso, uno los va como, vale, tengo por decir, un catálogo y estas son las que te pueden servir para tus necesidades. Básicamente, sí. Yo enfocándonos más en la participación, la comunicación, voy a poner como ejemplo los pueblos que estamos llegando. No voy a decir nombres de los pueblos. Lo positivo sí, lo negativo no. Porque cómo conseguimos que se nos llene y la gente que se comprometa. En este caso estamos haciendo procesos participativos para hacer la agenda urbana de reconstrucción. Hacer un diagnóstico de lo sucedido en la Dana para plantear un municipio que sea más resiliente en todos los aspectos, en todos los ámbitos, para la ciudadanía, para el desarrollo urbano, para lo social, para las personas. Y estamos haciendo reuniones en diferentes sitios. Entonces, le hemos facilitado la comunicación un poco a los ayuntamientos, pero sobre todo depende mucho de ellos, de las herramientas que utilizan, porque ya no es el que contesta el qué, el cartel que dice reunión para la participación y tal, que ese es el que en aquel ayuntamiento que lo ha publicado en sus redes sociales o en su web, pues a lo mejor un día vino una persona, ¿vale? Este mismo ayuntamiento luego, porque hacemos otra reunión, lo vuelve a hacer. Yo ya le decía que es lo que tenía que hacer, pero como no lo hacían, pues me vinieron 2 o 3 personas más, porque ya no solo lo publicaron, sino alguno lo comentó y tal. Y aquel ayuntamiento, y si hubiera el ayuntamiento en concreto, que es Paiporta, que hicieron lo que quedamos, y es implicar a todo el mundo. Implicar a todo el mundo es a la corporación, a toda la corporación donde casi todos los concejales y concejalas, y incluso técnicos, hablaron con la gente para contarles el para qué. Y ahí no hubo cartel. Sino que hubo, sobre todo las entidades sociales y demás, gente que más o menos ya tiene una cultura de implicación, de conocimiento en el pueblo, o que han ido a otras reuniones o qué tal. Y fueron 30 personas. Y 30 personas que estuvieron trabajando, porque no lo estuvimos solo para ver, sino que hicimos unas fichas y estuvimos trabajando con ellos de repensar, y escribiendo y demás. Y fue muy fructífero, y ellos se quedan muy bien, dicen, pero esto se va a quedar aquí, nosotros queremos continuar. Ya había habido otras reuniones, sí, porque además en un pueblo como Paiporta han padecido todos, y además ha habido un repunte muy interesante y que hay que aprovechar, y que la gente tiene ganas. Entonces, el ayuntamiento además ahora está diseñando con la universidad, no sé, creo que de Valencia, un planning de participación ciudadana por barrios para estar esa conexión. Pero porque ellos ya se han puesto y han dicho, no, aquí está el para qué y con ellos, ¿no? Que depende de muchos. Y ha funcionado bien. En otro municipio, que también fue bien, venían ya trabajando con la agenda urbana con un grupo de personas, y fue Decislo y Benidorm, y siguen trabajando también, o sea que muy bien. Y en otro municipio, que no voy a decir quién, pues dice que sus responsables, que cómo van a hacer ahora un proceso participativo que han hecho muchos PEMUS y muchas cosas, y ni siquiera va a convocar, sino que cuando esté diseñado y tal, pues a lo mejor pues, lo enseñan y tal. Eso también, la parte política es que se lo crea. Y luego es la metodología que se utilice. Pero al final es el tú a tú.
Y si se lo contamos, los responsables técnicos o responsables políticos a la ciudadanía, conseguimos mayor, pero esa persona, ciudadano, si es miembro de una asociación, ya están implicados y van a ser voceros también para que ese mensaje llegue, ¿no? El problema de la necesidad de adaptación climática que tiene nuestro pueblo, porque estos son los problemas que hemos detectado, estas son las debilidades, pero tenemos otras fortalezas. Y por aquí podemos solucionarlo y tal. Es lo que hace falta. Porque crees, en ese sentido, ¿crees que al final hay que trabajar? O sea, porque claro, está a nivel político, digamos, ¿no? Como dices tú, que se lo crean o no. Tendríamos a los técnicos municipales, ¿no? Los funcionarios que son como los que van a dinamizar también y a estar ahí. Y después ya, pues, otros actores, ¿no? La ciudadanía, otros stakeholders, que se suele decir, y demás. ¿Crees que hay alguno clave o son todos también? Creo que son todos clave. Aquí no se puede suprimir uno de otro. Al revés, son todos clave. Pero sí que a lo mejor clave, al final es quien tiene responsabilidad política de que eso se lleve a cabo. Si no se lo creen ellos, pues poco va a ser. Pero si se lo creen ellos y son capaces de implicar a su técnico de área y luego que haya un trabajo transversal. Es decir, porque yo lo que vi ahí es que eran, y encima eran, porque están en coalición, diferentes partidos, pues están los concejales que están casi todas las áreas ahí, ayudando también a rellenar y a trabajar. ¿Y cómo consigues tú? Porque sé que eso te cuesta, o sea, no es fácil, y menos a llegar a nivel político, ¿no? O sea, tienes que hablar con un alcalde, con un concejal. ¿Cómo lo consigues, no? ¿O qué estrategia crees que es la mejor para llegar ahí, ¿no? A ver, esto ha sido también por ellos, quiero decir, el cambio de mentalidad, ¿qué tal? Porque estábamos antes. Aunque sí que tengo procesos participativos ya no era tan importante, pero se han dado cuenta que por lo que han padecido y que la ciudadanía lo está reivindicando, que me parece positivo, es que lo tengo que hacer así. ¿Cómo? Pues eso es lo más difícil. Tú lo comentas, le dices de tu experiencia, de cómo lo has hecho, como tal. Porque yo algo que me he intentado adecuar, algo que hice al inicio de mi sale, y además os te hablo de 2015, que cambio climático no se veía en ningún lado. Ya habíamos creado. Yo creé las jornadas de cambio climático y de medio ambiente anuales, y me costaba que viniera gente al principio, pero veía gente que se iba a comprometer. Es decir, aquellos que se comprometían, mi compañera, bueno, la técnica que tenía, pues tomaron los datos y tal, le mantenimos informado, y al siguiente ya se traía más gente, se traía no sé cuánto, participamos, creamos un foro por el clima, el Cuart de Polet, y las jornadas se componían no solo de nosotros hablar, sino que se componía que de las propias asociaciones que estaban en el municipio mostraran su trabajo en esa línea y crean líneas también de que para el comercio además que podían hacer cosas y se implicara. Entonces al final la feria del comercio, o sea, perdón, la feria del clima, que eran los eventos y las cosas, pues era muy enriquecedora, cosa, y la gente se iba aplicando y tal. ¿Tú, Thais, crees que también, porque claro, el redelivismo, ¿no? En la línea ambiental también se ha fomentado mucho en los últimos años por parte a nivel político, ¿no? Estratégico, pero también han salido líneas de apoyo. ¿Crees que eso podría cambiar o crees que eso realmente es fundamental o ya se ha creado una cultura emprendedora dentro del ámbito ambiental? Sí, sí, eso sé que es compleja la pregunta. Sí, pues, entiendo la pregunta, pero creo que también el que lo hace porque ya está comprometido, o sea, tiene la necesidad. Y por lo menos en el tema de comunicación, cuando nosotros hacemos lo que se llama este mundo de startup y historias, se llama el Demo Day, es la graduación, donde ellos al final muestran, nosotros creamos esta grabación le pusimos el título de Rural Experience, o sea, como una experiencia rural, ¿vale? Y lo que hacemos es que invitamos a como que todos los stakeholders. La primera edición la hicimos en la Albufera de Valencia, la hicimos ahí en el Saler, invitamos a como que todos los alcaldes de esas pedanías que estaban allí, como para que vean. Mira, esto es lo que tenemos. Estas empresas tecnológicas pusieron, como hicimos como un showroom, ellos pusieron como que todo lo que hacían. Estuvo el de Capitalidad Verde, estuvieron diferentes actores, estuve desde Cámara Valencia, como invitamos a diferentes como que... porque así
yo paraba en este tema de las burbujas. Todos nos encerramos en nuestras pequeñas burbujas de cosas y entonces como necesitas como algo para salir y experimentar otra cosa. Entonces cuando lo ven, ostras, pero es que teníamos uno que tenía un panel solar plegable, una batería muy pequeñita. Entonces cuando ampliabas el panel solar, te quedaba un panel solar de 3 por 2 metros y es como una maletita. Y ahí tenías los puertos USB para conectar, tener el propio transformador. Y cuando había gente del Saler que llegaba y decía, pero es que esto, para no sé dónde, que se nos va la luz a cada rato, nos viene fenomenal. Entonces, claro, era como ese encuentro de diferentes mundos, como que mira todas las posibilidades que hay y también cómo puedes apoyar a pequeños municipios como aquí en la Mancomunidad, que tú dices, somos menos de 5.000 habitantes y estamos a punto de desaparecer. Entonces, como mostrarte esos puntos de encuentro. Y también otras empresas fueron los de empresas o entidades que financian, como IBASE, como la gente del Puerto de Valencia. O sea, invitamos a diferentes actores como ¿por qué no nos hablamos entre nosotros y nos contamos lo que hacemos y cómo nos podemos ayudar para un fin común? Y yo creo que eso es también una forma que es retadora porque estamos, no sé por qué, acostumbrados a trabajar en silos y como que muy poco interconectados todos los actores. Y ya esto es opinión personal. Para mí este reto del Pacto Verde Europeo, de Europa convertirse en el 2050 en el continente cero emisiones, y nos falta, ya en 2030 lo tenemos aquí, nos falta, o sea, que se ve como compleja y es como que o nos unimos todos en esto o esto no lo saca nadie. Así, esto es el Titanic que se está hundiendo y estaremos como los músicos ahí hasta el final. Pero para mí es como que muy utópico, muy bonito en mi cabeza, como que todos nos tenemos que unir en ese pro y trabajar en esto. Sí. Y tú lo ves, o sea, tú vives más de cerca así muchas startups y demás, Sí, ¿y crees que puede ser realmente un motor económico sí. potente que De sustituya? hecho, para mí, las soluciones, desde el punto de vista, no estamos hablando sociopolítico, estamos hablando tecnológico, las soluciones para todo este embrollo ya están. O sea, están listas. Están en laboratorios, están en centros de investigación, están en patentes, agarrando en gavetas, ahí escondidas, están en 1000 estados que están luchando. O sea, las soluciones están. Para mí el mayor reto es un reto de mentalidad, de cambiar esta mentalidad de vamos a competir, competimos, quién es tu competencia y tal, y más una de, a ver, estamos en este barco todos y si se hunde, nos hundimos todos. Sí, y para mí ese es el mayor reto, una mentalidad de colaboración y eso es, bueno, usted puede ser más que... Sí. Como representante de la Manco aquí, me pasa con los 28 municipios. O sea, no paramos de hablar de cada uno, cada alcalde, cada técnico habla pues de su municipio, y estamos intentando que haya una cohesión comarcal. O sea, que hable del jardín botánico de la comarca, ¿no? De Revier, o no sé qué, comarcal, o el plan turístico comarcal. O sea, les cuesta muchísimo, muchísimo. Es que el problema de adaptación climática, por ejemplo, se tiene que hay un concepto, al final es una gobernanza multinivel, sobre todo vosotros, en un municipio pequeñito con pocos recursos, con dificultades de conocimiento de técnicos para desarrollar también qué se necesita, es decir, cuáles son vuestros peligros, vulnerabilidades, qué sectores afectan más, qué tal, qué soluciones podemos hacer. Hace falta ahí un conocimiento que al final la solución tiene que venir desde otro, no puede caer, la Mancomunidad puede ser un vehículo para conseguir esa financiación o ese apoyo profesional para desarrollar ese conocimiento y poder actuar, porque si no... Ha comunicado que sí que nos han concedido una ayuda enfocada a participación ciudadana, que nos hemos unido el pacto mío, Pacto por el Empleo y servicios sociales,
para hacer una dinamización del territorio y unir participación ciudadana con asociacionismo y bueno, y un poco hacer una... Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, y sí se va a contratar una persona física que va a dinamizar los distintos consejos de los ayuntamientos. Entonces, para mí ha sido muy buena noticia volver a... Porque aquí no tampoco teníamos medios para hacer con el personal de aquí, y aquí el Servicio Social ya tiene bastante, nosotros pues... Sí, además que para un plan de adaptación climática tiene que ser territorial de la comarca como venimos. Entonces, aparte de esa subvención, lo que necesita es más financiación y más apoyo técnico para hacer eso. Porque si no, mira, yo estoy haciendo una investigación, bueno, estoy acabando un máster precisamente ciudades y urbanismo y me he centrado un poco en el caso de Estudio Paiporta, ya que estoy ahí, sobre el problema de la implementación de la adaptación climática de las ciudades y de los pueblos. Y hay dos principalmente, es la poca capacidad técnica que tienen los municipios en general, porque no hay profesionales de cambio climático en ningún sitio. O sea, tenemos de medio ambiente, pero que se encarga de las licencias de las obras, de las licencias de las actividades y de tal. Y no tenemos profesionales en los municipios y pequeños mucho menos, no tenéis ni siquiera de medio ambiente, probablemente pues no hay obligación. Entonces, esa es una. Y luego la gobernanza. No podemos ver la adaptación climática de un municipio externo al colindante o de la comarca. Y además porque afecta a muchas políticas. La cuenca fluvial de quién depende, la cuenca atmosférica, o sea, las políticas medioambientales de quién depende, los parques naturales de quién dependen, que está el Estado, está la Comunidad Valenciana, está la comarca, están los pueblos de al lado. Y no hay un plan general de adaptación climática del país que de alguna forma propicia que los municipios, solo los municipios, y no, hace falta esa gobernanza multinivel y hay una carencia. Y bueno, estoy basando una investigación en eso porque lo detecto y quiero coger el caso de estudio por todo estoy trabajando, pero bueno, hace falta un mayor compromiso. Totalmente, creo que es clave. Y más así en áreas rurales, ¿no? Porque dependen de la parte proporcional de los ciudadanos que viven allí y en algunos hay 50 y encima envejecido, o sea, población envejecida. Entonces, ¿qué les vas a...? Algunos sí que van muy avanzados porque tienen personal, porque tienen ganas, porque tal, y otros pues como que... Sé que hay un tema de recursos financieros, que eso se traduce en todos los demás recursos, pero básicamente es el mismo punto, es comunicación, pero no cómo comunico esto, sino cómo nos comunicamos, ¿vale? Los diferentes, como te dice, los diferentes niveles de arriba a abajo entre nosotros, porque al final todo el mundo está tirando para su... Sí, para su... Y yo creo que la mancomunidad como concepto, ¿sabes? O sea, yo englobo y conecto y también gestiono por ustedes que son más chiquititos que solo, o sea, súper complicado. Entonces, ¿qué tenemos en común? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué buenas prácticas tenemos? ¿Quiénes son los que van más atrás en algunos puntos? ¿Quiénes van más adelantados? Y luego de eso... pero lo que os decía es comunicación, pero entre nosotros. ¿Y cuál es el interés común? ¿Qué queremos sacar de todo esto? O sea, todos evidentemente quieren crecer, estar mejor. Entonces eso es. Pero lo que ellos dicen, al final el concepto de mancomunidad, como lo tenéis, para un proyecto europeo y tratándose de despoblación, pues, están... Ya, Thais, has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que al final que era una cosa que no había aquí independiente y que había que hacerlo juntos, ¿no? Sí. O lo colectivo. Y lo colectivo quiero decir, lo colectivo cada vez le estamos quitando el valor. Y es todo lo contrario. O sea, lo colectivo es lo más importante cuando se puede conseguir los cambios. No se puede conseguir un cambio realmente desde el individualismo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que parece que se impulsa más el individualismo en general, esta economía capitalista que tenemos. Y luego, si nos vamos al tema de la comunicación, pues a ver, parece que los influencers, independientemente de su conocimiento o tal, es más importante o parece que incide mucho en las tendencias y demás, ¿no? Entonces, al final, no es que esté en contra de los influencers y demás. Yo creo que algunos hay, además que vienen con un concepto más de mentalidad del colectivo y demás, que hay buenos influencers, pero que... Parece como que en la sociedad vamos a ese individualismo y a hacer caso solo
a personas determinadas, a coger un valor solo protagonista de una persona determinada y tal. Y lo que hay que ir a una tendencia, como ha dicho Thais, de verlo que es un problema global, que es para todos y que si o nos unimos en la solución y en a buscar soluciones y poner en valor de todo aquello que es lo colectivo, el asociacionismo, las mancomunidades, las redes de trabajo, el conocimiento, el compartir, los embajadores, porque se enriquece mucho más, tiene mucho más fuerza y podemos conseguir comunicar a la ciudadanía con mayor, porque al final es un mensaje que va caro. Yo creo que además eso es una de las ventajas o de los potenciales que tiene el ámbito rural también. También lo hemos hablado en varias sesiones, ¿no? El concepto de comunidad todavía no ha desaparecido tanto como en grandes ciudades, ¿no? Que ahí sí que hay un individualismo total casi, ¿no? Sin embargo, aquí siempre todavía se mantiene, ¿no? Aunque hay muchas barreras y también individualismo en cuanto a pueblos, diferentes personas, diferentes entidades, también lo hay, pero todavía se sigue conservando, ¿no? Y yo creo que eso, en especial en estas zonas, es fácil de conectarlo, ¿no? Es eso, tenemos 2 parques naturales, entonces la Sierra de Espadán, cualquier actuación que se va a hacer de macroproyectos, de no sé qué, que desde el gobierno central dice, sí, este es un buen sitio para poner un campo de minas de estos de paneles, pues hace toda la gente, a través de las asociaciones, empiezan a volcarse a hacer cualquier tipo de escritos y han parado un montón de proyectos. Hay que traerlos aquí, a los sitios, ¿no? Es verdad, es ver esa experiencia, cómo funciona y que nos llevemos nosotros también a nuestra parte, que es decir, que ese conocimiento... Y entonces hay varias asociaciones volcadas, como por ejemplo Origua, en la recuperación de toda la masa forestal, pero no del pino, sino de lo que había antes, porque esta es una zona del Corno que está de encinas, entonces volver a ese tipo de vegetación, haciendo campañas de educación ambiental. Otras chicas que se llaman Torasísimo, es otra asociación de chicas jóvenes que viven en Valencia, pero que son de sus abuelos y tal, aquí todo lo que es dinamización del territorio para que no se pierdan estos pueblecitos y hacen un montón de cosas con 4 duros de un mini proyecto europeo de qué es La biblioteca humana. la biblioteca humana, pero el dinero se lo dan de proyecto europeo solidario o algo así, que les dan unas pequeñas ayudas y con eso todo lo reinvierten en el pueblo, en embellecerlo, en no sé qué. Pues hablaremos. Bueno, puedo decir. Bueno, ya que hemos hablado de lo colectivo, lo importante es eso de contrarrestar el individualismo, pero además que es un individualismo dirigido. Es decir, no viene así de casualidad, ¿eh? Esto viene de los poderosos. Sobre todo me refiero al negacionismo, a los influencers estos que lanzan un mensaje, o a asociaciones a veces, como esta que hemos visto de Rebuta y tal, que lo que han hecho ha sido llevarse el dinero con la excusa de la dana en aquella zona. Es decir, esto está organizado desde arriba, no es colectivo. Desde arriba están organizados y está pagando a gente y al final llevar sus discursos porque ganan dinero, no es por otra cosa. La mayoría de influencers y todo eso no son colectivos, están ganando dinero por llevar sus mensajes, ¿eh? Y lo estamos viendo y demostrando. Y al final están llevando el tema de la igualdad, ¿para qué? Aquí la mujer tiene demasiados derechos. El tema del cambio climático, esto no pasa nada, esto ha pasado toda la vida. El tema, varía, eso porque es muy peligroso. Y va a ser muy peligroso en las próximas elecciones. Y vamos a perder mucho, desgraciadamente, por eso. Pero bueno, es que más salir a vena por y todo. Y yo creo que eso último que comentas tiene mucho que ver con como que lo comenté al principio, como que uno de los grandes retos del pacto en la comunicación es cómo hacemos ver a la ciudadanía estas noticias falsas o que lo que te están comunicando, aunque todo el mundo lo esté aplaudiendo, no es. O sea, esto no es ser sostenible o esto no estar en adaptación o esto no estar en pacto climático, ¿sabes? Es como lo puedes identificar y eso es como que... Yo creo que ese es de los mayores retos que tiene el secretariado a través de los embajadores, es cómo podemos mostrar que la gente sea capaz de discernir, ¿sabes? ¿Esto es real o esto es cuento? Sí, pues al final también esos discursos es negacionismo, pero la pérdida de derechos de la ciudadanía.
en todos los sentidos, ¿no? Porque al final justifican matanzas de niños, justifican violencia de género, justifican actos que a veces de terrorismo climático. Terrorismo climático es aquel que crea terror. Si por inacción hay terror, como lo que pasamos en la ADN, los que están promulgando esa inacción ante la evidencia científica son los terroristas. No es los que estamos haciendo trabajos por realmente adaptarnos y mermar estas inseguridades y pérdidas de vidas que pueden llegar a generar. Los terroristas son los que hacen esos discursos. Sí, es peligroso. No, pero bueno, es que creo que es el momento actual es lo que tiene, ¿no? Y poco toda esa... y aunque no se quiera, el otro día nos pasó un poco igual, ¿no? Te das un poco hacia lo político porque realmente, pues... y ya no hablando de política en general, sino de algo muy concreto, ¿no? De ese discurso, pues, que está muy identificado, ¿no? Y es... Está muy identificada, pero es que... Y es inevitable. Yo sigo en las mismas, o sea, yo afortunadamente tengo en mi casa los dos lados y ahora mismo pues me considero que soy bastante crítica y ni un lado ni el otro están dando ningún ejemplo. Y la gente joven anda perdida porque son una vergüenza lo que estamos viendo en la tele. Es que es una vergüenza, ¿sabes? Los que defienden una cosa y luego demuestran es otra. Entonces, yo tengo adolescentes, hablo con adolescentes, aquí hablo con gente que es migrante, o sea, estoy todo el día tratando con todos los stakeholders. Y entonces, ni uno es tan tal, ni un político de derechas tiene por qué ser radical en ese aspecto, porque aquí también hay del grupo LGTBI, de un lado, de otro, o sea, a mí es que no me gustan los encasillamientos, o sea, a mí me gustan las personas. Y aquí en muchos municipios te pasa eso, que a lo mejor lleva uno, aquí en Soneja, 5 legislaciones de un tipo, de un color, y luego en el Toro hay otro del mismo colectivo, del otro partido, y también lleva no sé cuántas legislaciones. Por eso te digo. Y entonces lo que quieren es hacer cosas por su municipio y aquí en la presidencia también, o sea, ya sabes cómo es nuestra presidenta, me refiero a nivel de todo lo que tiene que ver con cambio climático, a nivel, o sea, me refiero que no se ven esas influencias radicales. O sea, la diferencia está en negarlo, es decir, o tener el problema, tener corruptos o tener acosadores y no denunciarlo y esconderlo. Y no ser el primero. Y esa es la diferencia que hay que ver. Es decir, porque al final estamos en una sociedad que todo el mundo puede robar y puede robar en cualquier sitio y puede hacer cosas, pero no podemos justificar esas acciones. En ningún caso. Entonces, si es de mi casa o si es de la enfrente. Pero ahí está la diferencia, lo único. Y yo creo que por lo menos con el tema volviendo al tema del clima, ya es como, yo entiendo que lo del Adano, pero también estuve en Valencia, o sea, nos movió a todos a niveles que no pensábamos que nos podía mover internamente. Pero si lo ves como más desde arriba, es como que ahora, porque antes, esto no es la primera vez que pasaba en Valencia, pero lo oíamos en África, lo oíamos en Latinoamérica, que no sé qué, que el tsunami, que el terremoto y no sé cuánta devastación, inundación en Kenia, pero siempre se sentía muy lejano, como esto no me va a tocar. Y entonces el cambio climático no es real porque esto no me está tocando. Entonces, es una pena que haya pasado como pasó en Valencia, pero ahora es real. O sea, ahora a muchos, inclusive aún negándolo, saben que es real. Porque, claro, es que te tocó al lado, o te tocó al municipio, o tenías un familiar que vivía en no sé dónde y perdió lo que perdió. Entonces, para mí ahora, o sea, hemos tenido que llegar a un extremo que tenemos el agua literalmente al cuello o el incendio aquí detrás para poder decir, oye, yo creo que lo que esta gente tiene años contando es real, ¿sabes? Y Es que eso afecta a 20 años atrás. O sea, esto no es una responsabilidad de este día, que sí que la hay, punto, fin, vale. Pero las zonas inundables,
por la Confederación Hidrográfica ya estaban desde hace un montón de tiempo diciendo que allí no sé, y los alcaldes de todos los colores dijeron, no, es que las zonas inundables me interesan, y los compradores dijeron, yo quiero esa casa de esa urbanización de Ribarroja, que es de Luji, y me encanta estar ahí. Y entonces empiezas a tirar de responsabilidades y sigue la gente, alcaldes de todos los colores diciendo que esa zona inundable se puede construir y gente de todos los colores comprando en esa zona. Entonces es un poco de concienciación global, ¿sabes? Porque cuando viene el problema podemos echar la culpa a quien te dé la gana, pero coño, todas estas... Mira, cuando estuvimos con la reunión aquella en Azueva, cuando dijo esa señora, yo estoy en zona inundable, pero me hice un pedazo de muro de contención, no sé qué, y yo... Joder, señora, tú qué preparada. Y dijimos, pero si aquí no hay riesgo de inundación. Pum, la primera llenada del arroyo yo estaba sufriendo. Digo, ay, la señora estará viva. Pero esa señora era consciente de que había comprado un casoplón en una zona de inundación, súper cerquita del río, más bien que bien. Pero aquí tú te vas por la ribera del Palancia y tiene... no cumple ningún tipo de ¿cómo se llama? Del dominio del río ni nada, cero. O sea, entonces, sé tú, o sea, es una cosa de todos. O sea, y cada uno tiene que ver un poquito, igual que cuando dicen, no, es que cambio climático, es que como no lo hagan los chinos, no sé qué, los que contaminan, todos podemos hacer un poco más. Pues esto es igual, o sea, concienciemos de que esas zonas son inundables por algo, ¿sabes? Sí. ¿No? Y hay una forma de ser. Y sobre todo en lo que es el Mediterráneo, pues tenemos tantos humedales, muchos perdidos, desgraciadamente. Pero son esponjas que precisamente nos proveería. Algo que la Albufera hizo fue absorber toda esa cantidad de agua. Es impresionante. Y eso lo que hizo es aumentar la seguridad de los pueblos más abajo. Pues Saler, Pinedo, no se inundaron gracias a se puede decir. Entonces la biodiversidad tenemos que tener en condiciones. Pero lo que dices tú, pero es que son de siglos. Quiere decir que se ha ido ocupando el espacio. Se contaba yo antes, porque precisamente en Quart de Poblet, que es donde pasa antes de que llega Paico, Tatojan, el Barranco del Pollo y el de la Saleta, el que inunda a la Guas, ahí tenemos los polígonos. Digo, mira, nosotros tenemos los polígonos que están en zona inundable. Pero esos polígonos, ¿cómo se conformaron? Se conformaron en el año 60, cuando se tiró las industrias de la ciudad de Valencia y lo hizo el área metropolitana allí sin un planeamiento. Entonces se crea un núcleo de asentamiento industrial que ni se piensa y además sin licencia, porque además no había licencia en aquella época. Y entonces al final se va asentando un núcleo, tal, no sé qué, y todavía está sin urbanizar, porque la Confederación no lo ha urbanizado. Lo que pasa es que le comentaba que hicimos un proyecto y tal, utilizando sistemas basados en la naturaleza, con jardines de lluvia, tal, y ahora se puede hacer, pero porque además mejora la situación que ahora, ¿no? Que dicen que se puede construir, se puede hacer cosas. Sí que se puede hacer cosas que mejore. O sea, se puede, pero si no lo tienes en cuenta, cuando no, porque entonces va a venir la velocidad. Sí. Pero también, en el siglo XVIII o XIX, toda aquella zona del Pla de Quart era zona inundable. Allí, además, esos barrancos no acababan de enfermar, ni en la Albufera. El del Pollo prácticamente no era todo el ramal del Pollo que acababa en la Albufera, que ahora sí. Pero porque todos esos terrenos, los propietarios de aquellos terrenos del siglo XVIII, empezaron a conectar ramales y demás, porque aquello era como un margen, un pantano, para que fuera a la Albufera el agua, y claro, a lo mejor el volumen de tanta agua no llegaba tanto, para explotar esa zona como naranjos, además hay campo de naranjos, ¿no? Además que decir que al final es el hombre, pues ya de hace muchos siglos que ha ido interviniendo, pero eso es culpa del cambio climático, sí que no es el que nos aumenta la temperatura, pero sí que es el hombre el que ha propiciado esos cambios del terreno y demás, que donde cuando cae un torrencial y ahora con más aumento por la culpa de temperatura global, pues no estamos adaptados. No es que estamos adaptados, estamos peor adaptados que hace siglos anteriores. Cada vez más adaptados. Eso es el concepto de maladaptación que hay de repente. O sea, intentas adaptarte, pero al final lo que estás es favoreciendo el problema. Sí, son los jardines del municipio, con una vegetación que a lo mejor más exótica, debe ser más del Mediterráneo, son muchas cosas. O, por ejemplo, hacer el jardinamiento de jardines que tenemos los polos. Y en vez de hacerlos deprimidos para que sean receptores de agua y mermen la velocidad, los ponemos sobre elevados y con un bordillo. Digo, hola. Quiero decir, hemos hecho las cosas mal, las hacemos mal, pero cuesta a veces poco pensar en la naturaleza, cómo actúa, y aplicamos la naturaleza luego en nuestras ciudades, en nuestros entornos, y recuperamos de alguna forma, aunque se urbanice, o ya está urbanizado, porque es difícil traer a la gente,
pues que tenga mejor respuesta, porque hemos utilizado sistemas basados en la naturaleza. Y bueno, allá donde venga y se vaya, se cae el edificio o demás, pues a lo mejor no hay que reconstruir ahí. Ese tipo de cosas. A lo mejor está presentando la próxima edición del curso que vamos a hacer, que es soluciones basadas en... Sí, Pero sí, yo creo que son fundamentales. Y que capacitar profesionales en este sentido, ¿eh? Porque yo creo que es un nicho de trabajo. Sí, yo creo que está mejorando. O sea, realmente se generan hechos, ¿no? De hecho, Sí, porque ya te digo que los programas y lo que está saliendo en las agendas urbanas y demás es jardines además inmutables, sistema de drenaje sostenible, invertir en infraestructura, optimizar el suelo permeable. O sea, que en todos los puestos de trabajo tiene que ser gente que tenga capacidad de hacer cada vez algo más reciclable, más desmontable, para que se pueda reutilizar más veces, pero en cualquier puesto de trabajo. Entonces, que tenga esa capacidad de hacerlo verde, todo, esa habilidad, ¿no? De hacerlo todo verde. o sea, a nivel europeo hace apenas 3 años el marco, el Green Comp, que se llama, el marco europeo de las competencias verdes, que es muy interesante. Y al final es como bastante simple, ¿no? Lo han intentado hacer muy simple y muy esquemático, identificando 12 competencias, simplemente agrupadas además en 3 competencias en 4 grupos de 12. Pero lo han puesto ahí un poco también como en el centro, ¿no? Es decir, esto es fundamental porque vamos hacia esto, ¿no? Vamos hacia un mundo más verde, trabajos más verdes, economía más verde. Y bueno, esperamos que siga así. Desde la comunicación y la arquitectura tenía mucho que decir. Ahí los veo. La forma de construcción tiene que cambiar radicalmente. Hay un programa, bueno, hay un Index por parte de Europa que es la New Bauhaus, que es pensar el diseño, basar el diseño, o sea, que es cómo diseñar los edificios de forma eficiente, más saludable y más tal, pero también con el complemento del diseño, del gusto, de los colores, ¿no? Sí. Y va en esa línea también, ¿no? Porque tú estás por arquitectura y diseño y digo, vas a la tendencia. Tiene 3 elementos. Dice una Europa más bella, más sostenible y más compartida. Sí, más compartida. Hablando de coches. Sí. Ese es genial. Sí, porque buscar los edificios que se compartan también. Sí, que sea crear comunidad más minimalista, más eficiente en todos los sentidos. En lo de Silver Economy, en lo que fui al Focus Pyme de aquí, hablaron de cohousing y vinieron un grupo de personas mayores que se habían hecho una cooperativa y que su fin era eso, que está los últimos años de su vida pues compartiendo con las gentes que tuvieran los valores similares y que tuvieran pues todos los servicios que necesitan pues compartidos y nada, a la hora de diseño pues yo creo que también es importante para que ellos puedan estar comunicados, puedan salir, puedan socializar, tener zonas comunes, todo eso. Sí, no, es que no sé, o sea, pues saber sé poco de muchas cosas. Pero bueno, también hay una cuestión como desde mi percepción ya personal, no tanto profesional. Por eso como una vuelta de paradigma en muchas cosas, porque pues bueno, para que estas cosas sucedan también tiene que cambiar desde arriba, porque al final generar muchos cursos de cooperativa de vivienda, de hecho, como amigos intentando, y al final es una cuestión de políticas, ¿no? De que al final estas cosas se lleven a cabo, que son cosas que en los 50, 60 se hacían, o antes Valencia está llena de edificios de cooperativa y cosas que se han perdido y es intentar recuperarlas. Y no sé, o sea, también hay una apreciación entre la nueva nomenclatura de decir cosas que ya se han hecho toda la vida, pero darles un baño de tecnología o de nuevo, odio esa palabra, rebranding. No, pero hablar las cosas que es como recuperar en este cambio, no tampoco siempre como este cambio de siglo que fue como dejar los pueblos para volver a la ciudad, no para ir a la ciudad y encontrar trabajo. Pues eso por 10 años se ha visto que ha sido bueno por unas cosas y ha sido malo para otras. Y nos hemos olvidado durante 100 años del otro, pues hay que recuperarlo
y encontrar un equilibrio y ya está. Y creo que al final, pues cooperación, o sea, y que eso también es transversal a los modelos de familia, a los modelos relacionales, o sea, que hay muchas cosas que tocan muchos aspectos que hay que trabajarlos por igual. O sea, que no, Eso siempre, David Chinés, que es de la UJI, que trabaja mucho los conceptos de ruralidad, ¿no? De nueva ruralidad, sobre todo. no, de hecho, la semana pasada hicieron un encuentro y uno tuve un encuentro en la UKIL Sena de acciones rurales, que los Izange y Xavi que también estaba así. Pues ellos hablan mucho, ¿no? De hecho, ahora están haciendo un proyecto de prácticas sostenibles, identificar prácticas sostenibles en buenas prácticas. Pero él siempre me lo decía, dice, no, es que si tú piensas en la ruralidad, todos los conceptos de economía circular y economía, no sé, te empiezas a buscar por ahí economía social, pues lo que hablábamos, ¿no? De comunidades, o sea, realmente eso está ya, o ha estado siempre, ¿no? La bioeconomía, pues trabajar alrededor pues eso, del medio ambiente, ¿no? Viviendo, economía circular, antes se recuperaba todo, economía social, antes se compartía todo. Entonces, todos esos conceptos, al final, es como que lo haces y no sabes que lo haces, ¿no? Y eso también, de alguna forma, ellos lo están intentando promocionar. Es decir, mira, no, es que esto que haces es economía social, se llama economía social, por ahí, por Europa y tal, o sea, economía social, o esto es bioeconomía o economía circular, ¿no? Entonces es un poco tomar conciencia también de que se están haciendo cosas muy potentes, ¿no? Y al final parece que lo rural, ¿no? Es pues eso, lo pasto, ¿no? Lo rudo, lo frosero, ¿no? Que es lo que dice Xavi, también utiliza, no sé, en la Real Academia, si buscas rural es algo así el concepto, ¿no? Y bueno, pues eso es importante, o sea, siempre tener en cuenta, ¿no? Esos conceptos. O sea, que la agricultura es la cultura de, ¿no? O sea, como de lo agro, en el sentido de que creo que hay una cuestión como... Hay una jerarquía de culturas y de saberes, y hay saberes que todavía han existido y han tenido que pasar muchos años o mucha gente estudiando para darse cuenta que lo que funcionaba se hacía hace 100 años y no se llamaba de una manera, sino que era una cosa, pues, vivir en comunidad e intentar sobrevivir de una manera más en relación con el medio ambiente. Entonces, digamos, o sea, hay tipos de cultura que están más bien vistos y otras que no, como que están en un segundo plano, y que muchas cosas relacionadas con el medio ambiente, pues cosas que están en segundo plano tienen que pasar como mínimo hasta el equidad entre la relación con el entorno. Yo también soy parte también me gustan los pactos. También soy parte del Pacto de Rural. Y en la última convención que hubo, o sea, todo esto, comunidades, como estas son características innatas de lo rural, pero ellos hablaban justamente de eso, como que tenemos que rescatar saberes ancestrales que están allí, que por algo las cosas funcionaban y había como esa mayor conexión con lo natural, y por algo alguien decía que sonaba, no, es que mi bisabuelo decía que esto no se podía hacer, una cosa así, pero ahora la ciencia entiende y dice, ah, claro, porque es que alteramos el cauce del río y tal, no sé qué historia. Entonces, como que rescatar esas buenas prácticas o esos saberes ancestrales que, como que dice, que se han hecho así y funcionaron, y luego, o sea, como entender que esto funciona. O sea, no vamos a reinventar la rueda, a ponerle concreto a todo porque es que es lo moderno, ¿no? O sea, es que hay cosas que funcionan. Y ese es uno creo que de los rescates que podemos hacer de esa sabiduría que está allí en Nata, que sabían cuándo se sembraba por los ciclos, ¿sabes? Y ahora me da igual, siembro pistacho o siembro porque ¿quién? A mí una cosa que me sorprende en el poco tiempo que llevo viviendo aquí, creo que hay mucho movimiento, o sea, como que hay mucha iniciativa y muchos proyectos públicos y privados. Pues eso, la semana pasada en Usena, en la OGE, hay muchas, o sea, desde la propia gran comunidad, hay muchos... está la Surera, que está en Almedíjar, está Relaires, que es un grupo de personas que llevan años ocupándose sobre los trabajos, oficios antiguos relacionados con lo rural, pero al final es una cuestión de recursos. O sea, como que hay mucha vocación y mucha energía, pero hay poca materialidad para luego decir, vale, pues tú estás haciendo esto que parece que todo el mundo te dice que es lo que interesa, porque sois los menos financiados,
cuando lo que se está vendiendo y lo que más hace Ese, pues, es el aguacate, bueno, pues algo pues, que hay problemas, que lo que se vende es el aguacate y luego la voluntad es querer hacer otras cosas. Que da la posibilidad de que sea eficiente, o sea, poder vivir de eso. Claro. Que sí. Lo que, Sí, eso es un gran reto. pues sí, bueno, como la agricultura, o sea, los huertos tradicionales valencianos y tal. Tenemos ahí huerta protegida, muchísimos metros cuadrados, y está sin explotar, y en condiciones pésimas. Y además que puede, que vamos, que hay incendios alrededor del área metropolitana de Valencia, porque está todo seco, así abandonado. Y eso es una pena. Ya que protegemos, pues de alguna forma dar ayudas, formación, no sé, promover con inversión real para que eso sea realmente posible vivir de ello, ¿no? Los agricultores vivan de ello. Ahí tenemos mucha gente que tiene muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas, pero cuando empieza a ver todo lo que hay que pedir, ya no entienden ni el pliego, o sea, ni las bases, ni, o sea, ni qué quiere decir competencia competitiva, ni, o sea, es que al final es demasiado revesado para una persona que quiere trabajar el campo, que quiere venir aquí a trabajar el campo y quiere tener su familia, pero incluso estamos viendo pues, que esta zona le gusta mucho a gente europea, para venir aquí con sus hijos, bueno, europea y no europea. El otro día una familia de Chile me decía, no, es que tengo 2 crías que tenían una alergia crónica ahí en Chile por la contaminación, hemos venido aquí en menos de un año, es que no les pasa nada, ni se medican ni nada, ¿sabes? Entonces, está viniendo mucha gente porque está valorando lo que tenemos aquí y con ganas de hacer cosas, pero no hay rehabilitación de casas, no hay alquileres, hay problema de movilidad. Y entonces es un rollo todavía. Está claro que es política también, obviamente. Y yo creo que un tema muy importante es poder evaluar los cobeneficios, ¿no? Que suelen llamar, o sea, más allá del beneficio económico, ¿no? O sea, todo lo que aporta, que al final estamos hablando de servicios ecosistémicos de alguna forma también. Yo lo he hablado muchas veces con Xavi, de la OKI, y hablábamos de lo mismo, yo lo llamo más servicios ecosistémicos o servicios climáticos, ¿no? Son aquellos servicios que la naturaleza o los ecosistemas te dan y no los valoras económicamente, que pueden ser pues de regulación, de soporte, culturales, incluso, ¿no? Hay varios servicios. Y Xavi, él me decía, hostia, pero eso es lo mismo que estudio yo, lo que pasa es que yo lo llamo servicios rurales. Y yo, pues, bueno, sí, más o menos al final es lo mismo, ¿no? Y el medio rural realmente te está aportando un montón de esos servicios que no se valoran, más que no se valoran, no se monetizan. Porque sí que se valoran, pero no se... Pero la gente necesita intermediarios porque no son capaces de hacer una labor comercial por ellos mismos, pues... Del fin, más allá del producto, o sea, que puede ser que se valore un poco más. O sea, ya el simple hecho de cultivar un terreno y mantenerlo en condiciones se debería valorar, se debería monetizar. Él no saca un producto después, pero lleva 10 años haciendo un jardín botánico aquí, que hay más de 40 tipos diferentes de mariposas, qué tal, no sé qué. O sea, esa persona lo ha sacado de su bolsillo. No hay nadie que le haya subvencionado. Estamos ahí a muerte a ver qué hacemos. Ese mismo problema pasa un poco con la adaptación, ¿vale? Porque cuando se habla de mitigación y de adaptación, mitigación es muy fácil de financiar, porque siempre vamos a energías renovables, a eficiencia energética, o sea, son aspectos que tienen una repercusión económica inmediata, ¿no? O sea, tú estás produciendo energía o ahorrando energía, la adaptación no. La adaptación entonces es una inversión y esa recuperación quizá no la veas en la vida, pero si tú piensas en lo que podía haber pasado, imagínate, pues toda la zona de la Dana, ¿no? Si se hubiese evitado, si se hubiesen tomado medidas de adaptación, pues imagínate los millones y millones de... En Cuadrepoli hicimos una nueva urbanización, una zona residencial para 2.350 viviendas, que está en desarrollo ahora. Pero el urbanismo que utilizamos no fue clásico, era aplicado en todo el sistema, sistemas urbanos de drenaje. Va acompañado con un jardín lineal que crea una vegetación con arbolado y demás, el jardín pensado con depresión para capturar el agua, con usos invernales además en los propios jardines, que son jardines de lluvia, se llama jardín de lluvia, y además recoge el agua pluvial y la zona de aparcamiento de todas las calles es también con adoquines y recoge el agua también in situ, por lo tanto no se contamina mucho y se lleva una balsa
de laminación, una balsa que se crea un lago efímero durante 48 horas cuando llueve, torrenciales. Hemos metido la naturaleza en aquel entorno y demás, con muchos, compaginándolo esta zona verde con instalaciones de infantiles, juegos infantiles, deportivas, demás, y muchas cosas. La gente pone en valor de eso muchísimo. Te pone en valor las instalaciones. Quiero decir, no son conscientes de lo que tienen ahí. Incluso en la Dana, que llegó hasta allí un palmo de agua, al cual no fuimos muy afectados, llegó un palmo más. Allí el propio aparcamiento fue capaz de absorber el agua que llegaba y no sobrepasó la acera nunca. No llegó ni siquiera a los jardines. Pero no son capaces porque no hemos comunicado bien. Yo tenía una segunda fase que era comunicar y decir cómo funcionan estos jardines de lluvia. Porque a veces se quejan y dicen, no, es que este jardín está charcado. O sea, tiene agua, tiene no sé qué. Y está fuera de la zona de la instalación infantil y deportiva y demás. Y luego además hay una zona de huerta productiva valenciana al final también. Es decir, una infraestructura verde muy interesante y que está funcionando, y cuando llueve prácticamente no. O sea, como absorbe enseguida, no hay mucha escorrentía. Pero la gente ni lo sabe ni lo desconoce, y es una pena no poner eso en valor. Se ha quedado la comunicación que se iba a hacer a mitad, y yo cuando se lo cuento a la gente alucina. Y yo, claro, esto va así, funciona. Tú ves aquello que se llena, pues cuando se llena es porque recoge aquí agua. Además, el agua no se contamina porque como lo coges en in situ, y luego la filtración que se hace al terreno, hay unas gravas, unas cuestiones que lo que hace es depurar el agua y descontaminar de una forma natural. Y eso no lo sabe. Y hay que contarlo. Es una pena cuando hay experiencias, hay cosas que funcionan, que no se cuenten. Y eso es... Me da mucha pena que se haya quedado. Bueno, pues si queréis lanzar algún mensaje así final también, un poco podéis concluirlo. O quizá un poco generar incluso finales de comunicación que estábamos hablando, ¿no? La mayor parte de la gente que va a escuchar esta charla pues está relacionada con la comunicación, educación. Ha salido patente, ¿no? en toda la conversación, que es fundamental, pero no sé si queréis acabar con algún mensaje o alguna... Bueno, yo creo lo que he comentado antes, que al final la comunicación hay que democratizarla también. Quiero decir que la gente tiene muchas cosas que decir. Entonces, ¿qué triunfa en las redes sociales y demás? Cuando uno está contando su propia experiencia, su propia tal. Entonces, desde las instituciones, desde tal, yo creo que a lo mejor eso puede protagonizar nuestras campañas propias de comunicación y sería mucho más cercana y mucho más efectiva. Creo que por conseguir y contar del tú a tú, y insisto, el contar no el qué, lo bonito que es el edificio y tal, sino el para qué. Creo que eso es más efectivo también. Y nada, y un poco ahí. No sé, es algo complicado, complejo esto. Sí. Yo por mi parte, nada, es un poco mi gran conclusión es que tiene que haber una comunicación multinivel que es complejísima, para que todos nos escuchemos sin prejuicios y poder, ¿qué me aportas tú? O por lo menos esto que cuentas. Vale, pero estos jardines de lluvia no le pueden servir a otras tantas, sí, seguro que sí. O sea, ¿cómo podemos comunicarnos las buenas prácticas y lo que necesitamos y sumar? Porque al final creo que nos optimiza muchas cosas. Y colaboración radical para mí sería. O sea, esto es un tema de colaboración radical. Pero si no nos comunicamos, no colaboran. Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que si no tenéis nada más, lo podemos dejar hoy aquí. Y bueno, esta era la última sesión de presencial, así que nos queda el viernes, ¿era? Sí, el viernes. Nos vemos online y bueno, seguimos adaptando con otros canales. Muchas gracias.